comenzar con la clase. Continúa con la clase del doctor Nicolás Daguerre. Nicolás, cuando tú dispongas, podés comenzar nomás. Gustavo, en realidad, actos procesales lo habíamos terminado la clase anterior. Bien, pero ¿continúas vos, Nicolás? ¿Sí o no? En principio no, o sea, actos de admisibilidad, fundabilidad, ya lo habíamos terminado. Ah, está bien, perfecto, perfecto. Yo había entendido como que seguías, pero no hay problema, perfecto. Bueno, muchachos, vamos a dar en la clase de hoy, que también está estrechamente vinculado, es parte del estudio de los actos jurídicos procesales, la nulidad de los actos procesales. ¿Se acuerdan cuando el doctor Daguerre en la clase anterior les hablaba del acto modelo? ¿Qué es el acto modelo? El acto modelo es el acto perfecto, por decirlo de alguna manera. Es aquel acto que cumple con todos los requisitos que prevé el ordenamiento jurídico procesal para su validez formal, ¿sí? ¿Se acuerdan que también el doctor Daguerre les había hablado de dos etapas diversas en cuanto a la valoración de los actos procesales, que es la admisibilidad y la actos procesales? La admisibilidad del acto procesal tiende prioritariamente a la forma, ¿sí? Esto es, a la estructura del acto procesal. Es admisibilidad. La fundabilidad atiende más bien al análisis de mérito o al análisis del acto procesal, la fundabilidad, ¿sí? Cuando lo vamos a estudiar con mayor atención cuando veamos los actos de proposición inicial, demanda y contestación de la demanda. Pero nosotros hicimos algunas referencias al artículo 119 del Código General del Proceso. El artículo 119 del CGP lo que prevé es el contralor sobre la demanda. Cuando se presenta la demanda, se activa la situación jurídica compleja de jurisdicción. Vean cómo Silenciado, profe. Profesor, se silenció. Ah, bueno, se silenció solo. Qué raro, raro. No estaba tocando nada. Gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Yo les estaba diciendo que vean cómo todo está conectado. ¿Recuerdan las 7 categorías en que Barrios organiza lo que se conoce como el sistema procesal o el sistema procesal de Barrios? Entonces yo les decía, los sujetos del proceso realizan actos procesales porque ya previamente la norma los coloca en situaciones jurídicas procesales, pero a su vez, al realizar esos actos procesales, que los habilitan las situaciones jurídicas procesales, activan o actualizan otras situaciones jurídicas procesales, ¿sí? Entonces, al presentar la demanda, que es un acto procesal, después vamos a ver bien cuál es el contenido de la demanda, cuando estudiemos el tema, al presentar la demanda, ahí el actor actualiza o activa la situación jurídica de jurisdicción, ¿sí? Y entonces, situación jurídica de jurisdicción que está compuesta, como ustedes ya saben, porque eso lo estudiamos, por poderes deberes. Entonces, cuando se presenta la demanda, el tribunal está en situación de poder deber de ejercer o ejercitar el contralor sobre la demanda que prevé el artículo 119 del Código General del Proceso. Ahí, cuando el tribunal en esta etapa del artículo 119 realiza el contralor sobre la demanda, está analizando la forma de la demanda, la admisibilidad procesal de la demanda. Y ahí vemos que, entre otras cosas, dice que si se observa si la demanda es maniproponible, tiene el poder de rechazarla de plano, y si observa defectos formales
antes, entonces ahí le ordenará que la subsane, que subsane esos defectos dentro del plazo judicial que marca el efecto, so riesgo de tener por no presentada la demanda. Bueno, ese control que hace es un control de forma, es un control de admisibilidad de la demanda. Ahí el tribunal no analiza esta otra segunda etapa de los actos procesales que hacen a la valoración. En esta etapa del 119, el tribunal no valora, no pondera la fundabilidad del acto procesal, no pondera la fundabilidad de la demanda. ¿Qué es esta fundabilidad? En definitiva, si el actor está asistido de derecho o no, si le asiste razón o no. Eso es un estadio posterior del análisis, del estudio, de la ponderación y de la valoración del acto procesal. ¿Sí? Esto es para ejemplificar estos dos estadios diferentes de la valoración de los actos procesales. La forma, la admisibilidad y la fundabilidad de los actos procesales. La nulidad de los actos procesales, que es el tema concreto que vamos a estudiar en la clase de hoy, atiende principalmente o prioritariamente a la forma, a determinados requisitos formales de los actos procesales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer este análisis de los vicios que pueden acarrear la nulidad del acto procesal? Bueno, comparando el acto procesal modelo, esto es el acto perfecto, el que cumple con todos los requisitos previstos por la norma, con el acto procesal concreto que nosotros tenemos que analizar. ¿Sí? Esa tarea, ese cotejo, esa subsunción es lo que nos va a determinar si un acto procesal presenta o adolece de algún vicio o no. Vamos a ver las distintas graduaciones de los vicios. Hay vicios menores y hay vicios de tal envergadura que acarrean sea la nulidad relativa o sea la nulidad absoluta del acto, que es la sanción mayor que prevé el ordenamiento jurídico para los defectos en la forma de los actos procesales. ¿Sí? Entonces, como primer concepto importante es qué tenemos que tener en cuenta para ponderar la admisibilidad o el cumplimiento de los requisitos de forma de los actos procesales. Bueno, tenemos que ver como norte o como guía el acto modelo, el acto procesal concreto, perfecto, y lo tenemos que comparar con el acto procesal que estamos estudiando, ese que vamos a someter a esa suerte de test de regularidad, ¿sí?, del acto procesal. Vamos a estudiar, y esto es muy importante, y esto puede ser pregunta de parcial o pregunta de exámenes, porque es muy preguntado tanto por la mesa nuestra como por las distintas mesas del Instituto de Procesal, en el curso de Procesal 1, los principios que informan o que rigen las nulidades procesales, ¿sí? Esto es un tema muy importante. Nosotros vimos, estudiamos, fue para el parcial, principios generales del proceso, bueno, y tenemos principios específicos que rigen o que informan las nulidades procesales. Eso es pregunta de parcial, eso es pregunta de examen. Después, otra pregunta importante, muy importante de este tema, son las vías a través de las cuales se pueden reclamar o se pueden hacer valer las nulidades procesales. ¿Sí? Principios que rigen o que informan las nulidades procesales y las vías por las cuales se pueden reclamar las nulidades procesales. El artículo 110 del Código General del Proceso establece especificidad y trascendencia de la nulidad. No puede anularse un acto procesal sino cuando un texto expreso de la ley lo autorice. Puede ser anulado, no obstante, cuando carece de los requisitos indispensables para la obtención de su fin. La anulación no procede aún en los casos establecidos precedentemente si el acto, aunque irregular, ha logrado el fin al que estaba destinado, salvo que se hubiera provocado indefensión. Esto es un principio especial de las nulidades de los actos procesales, especificidad y trascendencia de la nulidad. No hay nulidad sin texto que lo establezca, ¿sí?
si el ordenamiento jurídico no prevé que determinado vicio o que determinado apartamiento de la forma genera nulidad, entonces no podemos hablar de nulidad, no puede declararse esa nulidad. Pero, sin embargo, y acá hay una excepción a este principio con carácter general, puede ser anulado no obstante cuando carece de los requisitos indispensables para la obtención de su fin. ¿Sí? Y esto se vincula con otro principio que es el principio del finalismo. Si el acto procesal es irregular, esto es, comparado con el acto procesal modelo, vemos que hay una discordancia, le falta algún requisito, de todas maneras logró su fin, consiguió su finalidad, entonces el acto no puede ser anulado. ¿Sí? El acto no puede ser anulado. Y imaginemos que en una notificación a domicilio, una típica y la más importante notificación a domicilio, que es la notificación en el domicilio real, el emplazamiento, ¿sí? La notificación de la demanda. Esto se tiene que hacer en el domicilio real del demandado, si es que no versa, por ejemplo, si en el objeto del proceso no hay un contrato y no se fijó un domicilio contractual, ¿sí? Si no hay domicilio contractual fijado, entonces el actor tiene que denunciar el domicilio real del demandado y en ese domicilio real es en el que se practica el emplazamiento, se le notifica de la demanda, ¿sí? Pero imaginemos que el notificador del Poder Judicial, en lugar de notificarlo en Avenida General Flores, no sé, 28, 29 bis, lo notifica en Avenida General Flores 28, 29, ¿sí? Y resulta que en esa dirección equivocada no se domicilia el demandado. Ahí tenemos un vicio del acto, ahí hay una irregularidad, se practicó en un domicilio incorrecto. Pero resulta que en el domicilio en el que se entregó ese cedulón es el de un buen vecino y ese buen vecino, al ver a quien está dirigido ese acto procesal, esa demanda, se lo entrega a su vecino. Entonces, a ver, no hubo apartamiento del fin, esto es, el fin al que estaba dirigido el acto procesal se cumplió, aunque el acto procesal fue irregular, porque no se practicó ese emplazamiento, no se notificó la demanda en el domicilio que el actor denunció como del demandado, sino en un domicilio diferente. Pero el acto cumplió su finalidad. ¿Por qué? Porque el demandado pudo enterarse y no sufrió un retaseo del plazo para contestar la demanda. Entonces ahí vemos, ese acto no puede ser anulado. Y otro principio también que está estrechamente vinculado con esto es no hay nulidad sin perjuicio. Esto es, si la irregularidad del acto jurídico no causa un perjuicio a la parte que va a pretender reclamar esa nulidad, entonces no puede ser anulado, en estrecha relación con este principio de trascendencia de la nulidad. ¿Sí? Si el acto procesal cumple el fin, aunque sea irregular, no puede ser anulado. Y esto hace a un principio general que es el de la conservación de los actos jurídicos. Ustedes deben haber estudiado, o si no, lo van a estudiar en materia de contratos, el principio de conservación de los contratos, ¿sí? El ordenamiento jurídico muestra un interés por la conservación de los actos procesales, de los actos jurídicos en general, de los contratos, ¿sí? Que son de derecho privado, y de los actos procesales también, ¿sí? Solamente pueden anularse aquellos actos que adolecen de vicios importantes, vicios graves, y también la nota distintiva es el respeto de las garantías del debido proceso. Si esa irregularidad no atenta o no supone una vulneración de las garantías del debido proceso, entonces no va a poder ser anulado. El ejemplo de cátedra más sencillo para que ustedes lo puedan entender es este. Es un emplazamiento practicado en un domicilio equivocado, pero que de todas maneras cumple con la finalidad. Esto es,
que el demandado se entere del proceso que se inició en su contra y que pueda adoptar las diversas actitudes que prevé el artículo 132 del Código General del Proceso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? A fijar en el chat. Ah, sí, el artículo. Estaban preguntando el artículo, sí, el artículo 110 del CGP es lo que estamos leyendo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se va comprendiendo? ¿Quieren que vaya más despacio? ¿Se entiende? Perfecto, bárbaro. ¿Sí? Especificidad y trascendencia de la nulidad, o también lo pueden ver en los manuales como principio de finalismo. ¿Sí? Capaz que para estudiarlo les sirve recordar esto, principio de finalismo, que cuando estudien se van a acordar que es si el acto cumple el fin para el cual está previsto en el ordenamiento jurídico, aunque sea irregular, no puede ser anulado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entiende que no causa perjuicio. Por eso esa relación tan estrecha, tan íntima del principio de finalismo con el de la trascendencia. No hay nulidad sin perjuicio y no hay nulidad sin texto de la ley que así lo prevé. ¿Sí? El artículo 111 del Código dice: reclamación de la nulidad. La nulidad deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado y grado del proceso cuando la ley la califique expresamente como insubsanable o el acto carezca de alguno de los requisitos indispensables para su validez. En los demás casos, solo podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva por haber sufrido perjuicio por su violación. Vean que acá el código prevé que una nulidad puede ser declarada de oficio, deberá ser declarada de oficio, y el término jurídico correcto es puede y debe ser declarada de oficio en cualquier estado y grado del proceso cuando la ley la califique como insubsanable. No nos vamos a marear con la diferencia entre inexistencia y nulidad absoluta. Ustedes lo van a leer en los manuales, lo pueden estudiar, pero no vamos a hacer demasiado hincapié en esa diferencia entre la inexistencia y la nulidad absoluta. El código prevé hipótesis de nulidad absoluta, sí, el código prevé hipótesis de nulidad absoluta. También, para que puedan entenderlo claramente, son las menos, ¿sí? Hipótesis de nulidad absoluta tiene que ser un vicio irrefragable, incontestable, indubitable, y tiene que estar previsto a texto expreso por la ley. Si no, el vicio puede ser subsanado. ¿Por qué? Porque acarrearía en todo caso una nulidad relativa. También ustedes lo pueden haber estudiado en obligaciones y contratos, la diferencia entre la nulidad relativa y la nulidad absoluta, ¿sí? La nulidad relativa en esencia es convalidable, ¿sí? La nulidad relativa solamente puede ser invocada, puede ser hecha valer por la parte interesada en ello. En cambio, la nulidad absoluta es insubsanable, ¿sí? Es insubsanable la nulidad absoluta y no solamente puede ser invocada y hecha valer por la parte, por el particular que se beneficia de ello, sino que el tribunal tiene el poder de declararla de oficio. Por eso esa vinculación tan estrecha y a veces con límites tan difusos con la inexistencia. Como es inexistente, entonces, como es nulo absolutamente, entonces el tribunal lo único que hace es una comprobación objetiva de la realidad. Adolece de un vicio tal, catalogado como de suma gravedad por el ordenamiento jurídico, y por consiguiente puede y debe declararla aun cuando ninguna de las partes la haya hecho valer. Ejemplo claro, el más claro ejemplo, es el de la vulneración del principio de inmediación por el tribunal. Nosotros lo estudiamos con el principio de inmediación cuando vimos principios generales del proceso. Si mal no recuerdo, hubo una pregunta en el parcial sobre principio de inmediación. Lo estudiamos con los artículos 8 y 100 del Código General del Proceso. Principio de mediación, ustedes recordarán que es ese contacto directo, estrecho, inmediato, de ahí su nombre, entre
el juez y los elementos objetivos y subjetivos del litigio, el contacto directo, estrecho, de primera mano, entre el juzgador y las partes, elementos subjetivos del litigio, y entre el juzgador y los hechos invocados por las partes y las pruebas que sirven de sustento a la pretensión y a la defensa o a la acción y a la excepción. Ese es el principio de inmediación. Principio de oralidad y principio de proceso por audiencias que rigen en nuestro ordenamiento jurídico, que van concatenados con el principio de inmediación. ¿Qué significa esto? Que el juez, so pena de nulidad absoluta, es el director de la audiencia. El juez tiene que presidir la audiencia, ¿sí? El juez no puede delegar esta tarea fundamental que hace a la esencia del Código General de Proceso, que es el proceso por audiencias, no lo puede delegar en ningún funcionario de cualquier jerarquía que sea, no lo puede delegar. Las audiencias, y dice el Código, las diligencias de prueba, ¿sí? Las diligencias de prueba, se toman audiencia, el juez tampoco puede delegarlas, salvo que la ley expresamente lo autorice a ello, ¿sí? Para que ustedes vean, porque tal vez les resulta confusa la lectura, las audiencias o las diligencias de prueba. A ver. Mercedes Coroas pregunta, profe, tengo una duda con respecto al principio de finalismo. ¿Qué quiere decir el artículo cuando refiere a salvo que se hubiera provocado indefensión? Perfecto, sí, que está muy bien la pregunta. Vamos a volver sobre el ejemplo que yo les comenté. El ejemplo de ese emplazamiento, que es un acto jurídico, de ese emplazamiento, que es la notificación de la demanda al demandado, que es un acto procesal esencial, es un acto procesal que hace a la válida trabazón de la relación jurídica procesal. El emplazamiento se notifica en un domicilio equivocado, ¿sí? En lugar de notificarle la demanda al demandado en Avenida General Flores 2928, que es el domicilio que denunció el actor en la demanda, se notifica, ¿sí? Se le da traslado de la demanda en Avenida General Flores 2928 bis, ¿sí? Entonces ahí, ese acto irregular, si cumple el fin, no puede ser anulado. Si no cumple el fin, si produjo indefensión, sí puede ser anulado. En el desarrollo que yo les hice, el acto irregular había cumplido su finalidad. ¿Por qué? Porque el vecino del demandado, que recibió ese cedulón, ¿sí? Notificándole de la demanda, enseguida, el mismo día que recibe en su casa el cedulón, se lo pasan por abajo de la puerta, ese mismo día se lo da a su vecino, le dice, fulanito, recibí este papel que debe ser para usted porque tiene su nombre. Entonces ahí el acto es irregular, ¿sí? No se cumplió en el domicilio que correspondía, pero cumplió su finalidad. ¿Por qué? Porque el demandado se enteró, no hubo indefensión, porque se enteró efectivamente, supo de la existencia de ese proceso en su contra, y no perdió ni siquiera un día del plazo de 30 días corridos para contestar la demanda, ¿sí? Esa es la hipótesis en que, conforme al principio de finalismo, no se puede anular. Pero ustedes imaginen, ¿sí? Ustedes imaginen que si en lugar de notificarle la demanda en la casa contigua, se notifica la demanda en 3 casas más adelante en la cuadra. Acto irregular, ¿sí? Porque no se notificó en el domicilio, pero imaginen, quien recibió ese cedulón no le interesó, lo miró y dijo, no, fulanito de tal no soy yo, listo, lo rompió y lo tiró. O por ejemplo, el domicilio donde se practicó esa notificación es una casa abandonada, no hay nadie, entonces nadie se enteró de ese cedulón. Entonces vemos cómo un acto irregular puede cumplir su fin o un acto irregular puede no cumplir su fin y provocar indefensión. En el caso que preguntaba la compañera, entonces ahí provoca indefensión el acto irregular que no cumple el fin, esto es, ese emplazamiento notificado en un domicilio erróneo del cual no se entera el demandado. No cumplió su fin, produjo indefensión, ¿por qué? Porque no se enteró el demandado y por consiguiente no puede comparecer a estar a derecho, no puede contestar contradiciendo, no puede oponer excepciones previas, no puede deducir reconvención, ¿sí? Entonces, en ese caso, provocó
indefensión. En este caso, la nulidad sería absoluta o sería relativa. En este caso, la nulidad sería absoluta, ¿sí? Sería absoluta porque hace a un requisito indispensable, como yo le decía, para que se trabe válidamente la litis, se trabe válidamente el proceso. Pero lo que ocurre en estos casos, ¿sí? Lo que ocurre en estos casos es que si el tribunal no se da cuenta de ese defecto, ¿sí? Si no se da cuenta de ese defecto, entonces, aunque tenga el poder de relevarlo de oficio, no va a poder hacerlo porque no se dio cuenta. En ese caso, quien va a comparecer al proceso para hacer valer esa nulidad es el demandado, efectivamente. Y de hecho, ocurre, y ocurre con frecuencia, nulidades de emplazamiento por estos defectos. ¿Sí? Nulidades de emplazamiento por estos defectos. O ustedes imaginen también un emplazamiento erróneo. Esto también lo deben saber de los cursos de Derecho Civil. A ver, también se estudia, al menos en mi época, ya hace bastantes años, al menos en mi época se estudiaba en Introducción al Derecho, se estudiaba el domicilio, ¿sí? Si hay un domicilio contractual, todas las notificaciones que se hagan, ¿sí? Previas a un litigio o las notificaciones propias de un proceso, las notificaciones judiciales tienen que practicarse en el domicilio contractual. Tienen que practicarse en el domicilio contractual. Imaginemos que surge, ¿sí? Surge del contrato que se pretende rescindir o del contrato respecto del cual se pide la ejecución forzada o la ejecución por equivalente, surge un domicilio contractual. ¿Sí? Surge un domicilio contractual. Y ahí imaginemos que el actor en su demanda dice, vengo a promover demanda contra fulanito de tal con domicilio en la calle tal y tal, domicilio en el cual deberá practicarse el emplazamiento. Ahí el tribunal tiene que tener precaución. Y en el marco del contralor sobre la demanda, como el emplazamiento hace a la válida constitución de la relación jurídica procesal, el tribunal tiene que estar atento y tiene que ver, a ver, es un proceso que versa sobre un contrato, ¿sí? Se invoca un incumplimiento contractual respecto del cual se pide la ejecución forzada, la ejecución por equivalente, la resolución o la rescisión del contrato. Y entonces ahí el tribunal tiene que ver, a ver, del contrato que adjuntan con la demanda, surge un domicilio contractual fijado. Y acá el actor pretende que se emplace, que se le confiera traslado de la demanda en un domicilio que no coincide con el domicilio contractual. Entonces ahí el juez, como está en juego este requisito fundamental, este requisito de validez de la relación jurídica procesal, que es el correcto emplazamiento, el juez ahí, de oficio y en el marco del contralor sobre la demanda, le tiene que requerir a la parte actora que aclare la discordancia entre el domicilio contractual que surge del documento incorporado a fojas 4 y el domicilio denunciado en el escrito de demanda y en el que se pretende que se practique el emplazamiento. ¿Sí? Recuerden, juez director del proceso, juez que tiene el poder de ver de evitar de encauzar el proceso para que no se lo utilice de mala fe para fines espurios, que no se cometa fraude. El juez que tiene el poder de ver de evitar las nulidades, tiene que ser un juez proactivo, no un juez mero espectador. Entonces ahí no tiene que estar a que se emplace al demandado en cualquier domicilio cuando surge de los documentos que se le presentan que hay una discordancia ahí que le tiene que hacer ruido al juez, no tiene que esperar a que se emplace en un domicilio equivocado y que después eventualmente venga el interesado a reclamarlo si quiere reclamar o no. No, ahí como es un requisito indispensable para que se trabe válidamente la litis, la relación jurídica procesal, el juez tiene el poder de ver de relevarlo de oficio. Y esto es ¿por qué? Justamente porque no es un defecto menor, es fundamental el emplazamiento, ¿sí? Es fundamental el emplazamiento.
hacia las garantías del debido proceso. ¿Cómo voy a poder defenderme yo de una demanda que se presenta en mi contra si no me entero de la demanda? Mal podría defenderme, mal puedo invocar hechos en mi defensa si yo no me entero que me están demandando, ni me entero por qué me están demandando, ¿sí? El ejemplo del emplazamiento sirve como para ver cómo opera el principio de trascendencia, de especificidad y de finalismo, y cómo hay casos en que el acto es irregular pero cumple el fin, el demandado se entera, no sufre indefensión ni sufre ningún perjuicio. Recuerden también el principio, no hay nulidad sin perjuicio. Pero vemos también cómo ese mismo acto procesal viciado sí puede provocar indefensión, sí puede acarrear una nulidad absoluta, una nulidad que no es convalidable. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Voy a ver en el chat porque me parece que seguían preguntando los compañeros. Salvo, o sea que si el demandado no se entera por un acto irregular, amerita la nulidad. Exacto, exacto. Este tema también podemos encontrarlo como incumplimiento de las exigencias normativas referidas a los actos procesales. Sí, claro, sí. Te pueden encontrarlo así. Ustedes siempre tienen que ver, y esto es importante, ¿cómo se hace? Se hace el cotejo, se hace la comparación. El acto perfecto, que en este caso el emplazamiento perfecto, ¿cuál es? El emplazamiento que se hace conforme a las normas dispuestas en el CGP y que se practica en el domicilio efectivo del demandado, ¿sí? En el domicilio en el que puede tomar conocimiento del proceso. Ese es el acto perfecto. Ese es el acto perfecto. Pero si el acto es irregular, es decir, no cumple con un requisito, se practica en un domicilio que no es el del demandado, pero igual así cumple la finalidad, entonces ahí no hay nulidad, porque no causa perjuicio, cumplió su fin. ¿El fin cuál es? Que se entere del proceso que se entabla en su contra y que pueda ejercer las defensas del caso, ¿sí? Esto es muy importante porque esto ustedes, si consultan anuarios de jurisprudencia, ¿sí? Si consultan anuarios de jurisprudencia, Anuario de Derecho Civil Uruguayo, la edición especial de la Revista Uruguaya de Derecho Procesal que contiene el anuario, esto es el repertorio, los repertorios de jurisprudencia, van a ver que siempre se suscitan casos que tienen que ver con el domicilio real y con el domicilio contractual. ¿Sí? Tienen que ver con el domicilio real y el domicilio contractual. Van a haber casos en que, por ejemplo, en el contrato se fijó un domicilio contractual. Por las normas generales, ustedes saben, el domicilio contractual es el que rige para toda la vida del contrato, hasta que se modifique y se le comunique efectivamente al cocontratante. ¿Sí? Si yo fijo como domicilio contractual mi domicilio real, ¿sí? Mi domicilio real donde yo vivo efectivamente, con carácter permanente y estable, pero después resulta que yo me mudo, se me vence el contrato de alquiler y alquilo en otra parte, ¿sí? Pero no notifico ese cambio de domicilio, entonces, bueno, marché, ¿sí? No puedo invocar, bueno, pero yo me mudé y mi cocontratante sabía que yo me mudé porque me vio cargar en el camión de mudanza todos mis muebles. Yo lo siento mucho, señor. No mudó, no cambió el domicilio contractual, no notificó por las vías previstas en el contrato, puede ser por un telegrama colacionado con acusa de recibo, no comunicó el cambio de ese domicilio contractual, el domicilio contractual sigue siendo el mismo. El domicilio contractual sigue siendo el mismo. También hay veces en que notificadores del Poder Judicial devuelven cedulones porque dicen, se devuelve sin notificar, porque en la dirección tal, que es la que surge efectivamente del expediente, existe un baldío. Si es un domicilio contractual, si se fijó como domicilio contractual un baldío, el notificador cumple con dejar el cedulón en el baldío, entre dos árboles, lo deja ahí o lo tira, ¿sí? En ese sentido, las partes son responsables por la fijación de los domicilios contractuales,
¿sí? Distinto es si la notificación se va a practicar ese emplazamiento, la notificación de la demanda se va a practicar en el domicilio que el actor denuncia como domicilio real del demandado y resulta que ahí hay un baldío. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué cambia? Porque puede obedecer a una maniobra del actor que busque que el demandado efectivamente no se entere de la demanda que se promovió en su contra, del proceso que está en trámite en su contra. Pero si se trata de un domicilio contractual, las partes, libre y voluntariamente, fijaron como domicilio contractual un domicilio erróneo, bueno, ahí ya estamos en la esfera de la autonomía de la voluntad de las partes. Si hubo un error en el contrato, de eso no puede hacerse cargo, el juez. ¿Sí? Los domicilios contractuales rigen hasta que se comunique fehacientemente al cocontratante el cambio de ese domicilio. Y esto que tal vez yo se los explico con una convicción que les puede hacer pensar que esto es una hipótesis de laboratorio. ¿Quién va a alegar, quién va a defenderse diciendo, no, bueno, sí, es el domicilio contractual, pero es donde yo vivía y yo me mudé, entonces el emplazamiento es nulo? Bueno, pues no es ninguna hipótesis de laboratorio, esto se ve en la práctica diaria, se ven casos que llegan a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en el marco de recursos de revisión. Nosotros vamos a ver ahora en esta clase, cuando estudiemos las vías para hacer valer las nulidades, que tenemos la vía de los recursos, y uno de los recursos con los cuales puede hacerse valer la nulidad por indefensión concretamente es el recurso de revisión. Esta es una modificación importante que introdujo la Ley 19.090 del año 2013. ¿Sí? Entonces esto del domicilio contractual y domicilio real es importante que ustedes conozcan las diferencias y es importante que ustedes conozcan los efectos que implica la constitución de un domicilio contractual. ¿Sí? Si el domicilio contractual se fijó erróneamente en un baldío, imaginemos, o si las partes pretendieron cambiar ese domicilio contractual y no lo notificaron a su cocontratante, todas las notificaciones practicadas en ese domicilio contractual son plenamente válidas, ¿sí? Y ahí no vale decir, bueno, no cumplió su finalidad. Bueno, sí, pero de eso también tiene que encargarse el cocontratante. Si tenemos un contrato, un negocio jurídico vivo, esto es que existe en la vida jurídica y se fijó un domicilio contractual, es carga de la parte que pretende que se notifique en otro lado, variar ese domicilio contractual y comunicárselo a su cocontratante. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, seguimos. Estamos con los ejemplos de nulidad absoluta. Ejemplo de nulidad absoluta es la vulneración flagrante del principio de inmediación. ¿Sí? El juez, el tribunal, no puede delegar en ningún funcionario de la jerarquía que sea, no puede delegar en el actuario la celebración de una audiencia, la tiene que presidir él, so riesgo, so pena de nulidad absoluta. Es la sanción más importante que prevé nuestro ordenamiento jurídico por el apartamiento de las formas, de las formalidades de los actos procesales. Y en las normas, lean los artículos 8 y 100, van a ver que el código prevé que el tribunal debe presidir la audiencia y las diligencias de prueba, ¿sí? Ustedes imaginen una inspección judicial, ¿sí? Una inspección judicial que se practica fuera de la sala de audiencias. La inspección judicial es un medio de prueba. Lo vamos a estudiar cuando analicemos el módulo de prueba. Y ya grábenselo, es inspección judicial, no inspección ocular. Es muy frecuente
se ven los escritos forenses, esto es de los abogados, se ven las sentencias, que en lugar de decir inspección judicial, dicen inspección ocular. No. ¿Cuál es la diferencia? Inspección ocular refiere a una inspección que realiza el juez valiéndose solamente de uno de sus sentidos, el sentido de la vista, inspección ocular. El medio de prueba que prevé el Código General del Proceso es la inspección judicial, esto es la inspección, la comprobación, la constatación directa que hace el tribunal de cosas o de personas valiéndose de todos sus sentidos, valiéndose de los 5 sentidos, ¿sí? Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué inspección judicial puede no ser estrictamente una inspección ocular? Imagínense un caso en que un vecino demanda a otro un edificio, el vecino de abajo demanda al vecino de arriba, o en una casa, el vecino lindero, por los daños estructurales que le causa a su casa o a su apartamento las humedades que provienen de la casa o del apartamento del vecino, ¿sí? Y ahí se pide como diligencia de prueba la inspección judicial. Yo, parte actora, demandante, quiero que el juez se constituya en mi apartamento, en mi casa, para que inspeccione las humedades, ¿sí? Y esas humedades pueden apreciarse por la vista, el tribunal ve la mancha de humedad, el tribunal ve si hay una gotera, ¿sí? Pero también se puede comprobar por el sentido del tacto. El tribunal toca la pared, toca el techo, a ver si hay humedad, y también por el sentido del olfato. El olor a humedad, sí, es un olor a humedad que es consistente con esa mancha que yo estoy viendo en el techo. El actor me facilita una escalera, yo tribunal toco, y sí, efectivamente, el tribunal deja constancia en el acta de esa diligencia de prueba que se comprueban humedades a través de la vista, del tacto y del olfato, por ejemplo. Inspección judicial. Entonces, por eso grábenselo a fuego. No es inspección ocular, es inspección judicial. El tribunal no limita la inspección a uno solo de sus sentidos, ¿sí? Inspección judicial. Inspección judicial. Hay audiencia no solamente en los recintos de las audiencias, en la sala de audiencias previstas en los juzgados o en los tribunales o en la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Tribunales con minúscula, recuerden esa diferencia que yo les había dicho, tribunales con minúscula y con mayúscula, tribunales con minúscula, todos los tribunales de la República, unipersonales y colegiados. No solo se celebran audiencias ahí, hay audiencia técnicamente cuando está presente el juez, las partes y los abogados. Ahí hay audiencia. Entonces, esta inspección judicial, el caso de las humedades que yo le comentaba, los daños y perjuicios derivados de las humedades, esa inspección judicial se realiza en audiencia. Eso es una verdadera audiencia de diligencia de prueba. Va a estar inspeccionando las humedades en ese apartamento o en esa casa, va a estar el tribunal en audiencia con las partes y con sus abogados. Eso es una audiencia. Por eso entonces vean, audiencia o diligencias de prueba, en realidad todas son audiencias, ¿sí? Todas son audiencias. Y esa inspección judicial, la humedad, las humedades, el tribunal no la puede delegar. El tribunal no la puede delegar, por ejemplo, en el actuario, no la puede delegar en su receptor. El tribunal no puede decir, bueno, sí, pero yo estoy tapado de trabajo. Si tras las audiencias preliminares y complementarias en que tengo que interrogar a testigos, encima tengo que destinar un día para salir del juzgado y ir a hacer esta inspección, no, esto yo se lo voy a delegar al actuario, que tiene un poco menos de trabajo que yo, o se lo voy a delegar al funcionario fulanito que me merece la mayor confianza, responsable, serio, cumplidor. No. So riesgo de nulidad absoluta, y eso comprometería la propia responsabilidad funcional del juez. Y ustedes dirán también, porque capaz que yo se los explico con cierta convicción, ustedes dirán, bueno, pero esto también es un caso de laboratorio. ¿Qué tribunal puede delegar en el receptor que realice una inspección judicial? Bueno, pues se ha visto, ¿sí? Pues se ha visto, no es caso de laboratorio, no es caso de laboratorio. Yo recuerdo
un caso que vio Tribunal Civil Sexto hace, yo trabajé como asistente en Tribunal Civil Sexto, esto debe haber sido en el año 2008, fíjense, hace 13 años, que entendiendo en segunda instancia el Tribunal de Apelaciones, por la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva, el Tribunal de Apelaciones aprecia, observa que una inspección judicial no fue presidida por el juez. Estaba el decreto del juez por el cual se cometía al alguacil de la sede la práctica de una inspección judicial y estaba el acta de la inspección judicial firmada por las partes, firmada por los abogados de las partes. Ninguna parte dijo nada, ninguna parte objetó la regularidad de esa inspección judicial y el Tribunal de Apelaciones de oficio relevó y declaró la nulidad absoluta de la práctica de esa prueba. ¿Sí? Relevó la nulidad absoluta de la práctica de esa prueba. Que en el caso en cuestión no trajo mayores perjuicios, ¿sí? No trajo mayores perjuicios, ¿por qué? Porque la sentencia definitiva, impugnada, por eso fue a conocimiento del Tribunal de Apelaciones, se dictó tomando en consideración otros medios de prueba diferentes y no había actos procesales que estuvieran tan estrechamente relacionados o concatenados con esa diligencia de prueba nula absolutamente, ¿sí? Pero ustedes imaginen que de esa inspección judicial, nula absolutamente, porque no fue presidida, no contó con la presencia preceptiva del tribunal, ustedes imaginen que esa hubiese sido la única prueba o el medio de prueba fundamental determinante del fallo que se dictó en primera instancia, ¿sí? Esa nulidad absoluta hubiese acarreado, hubiese traído consigo la nulidad absoluta de todas las actuaciones procesales posteriores estrechamente vinculadas con ella. Por consiguiente, hubiese traído aparejada la nulidad absoluta de la sentencia definitiva. Esto se conoce como efecto dominó o en cascada de las nulidades procesales. ¿Sí? Efecto dominó o efecto en cascada de las nulidades procesales, que lo vamos a ver bien después con la norma concreta que lo prevé. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? También relacionado con el principio de conservación de los actos procesales. El interés del ordenamiento jurídico es que los actos procesales se conserven, ¿sí? Permanezcan vivos en el proceso, en el procedimiento, en el trámite. Pero si un acto procesal declarado nulo absolutamente, ¿sí? Viciado con tanta intensidad que determina su nulidad absoluta, entonces va a traer aparejada la nulidad de todos los actos posteriores que están relacionados con él, aunque sean plenamente válidos los otros, ¿sí? Aunque sean plenamente válidos. Ustedes imaginen que esa inspección judicial nula absolutamente porque no contó con la presencia del tribunal, ¿sí? Después, si bien es la prueba esencial del proceso, el tribunal, al dictar la sentencia, realizó un razonamiento lógico y jurídico impecable, ¿sí? Impecable. Ponderó los hechos invocados por el actor, fundamento de su pretensión, los hechos invocados por el demandado, impeditivos, modificativos o extintivos de la pretensión de su contraparte, y ponderó las resultancias de esa inspección judicial, que en definitiva era nula absolutamente, pero las ponderó perfectamente, la valoró perfectamente. La nulidad, la humedad, dice el tribunal, resultó plenamente acreditada mediante la inspección judicial. Imaginemos también que se tomaron fotografías y que lucen en el expediente, constan en el expediente las fotografías que tomó el alguacil, que fue el funcionario designado para practicar esa diligencia de prueba.
el tribunal puede decir, surge del acta que el señor alguacil apreció con el tacto la humedad de la pared o la humedad del techo, percibió un fuerte olor a humedad que resultaba congruente con las manchas que estaba apreciando, etcétera, etcétera. Un razonamiento lógico y jurídico impecable. Ahora bien, viciado de nulidad absoluta, porque esa sentencia necesariamente se dictó en función de esa prueba nula absolutamente. Entonces la sentencia cae, está viciada, ¿sí? En penal, en procesal penal, ustedes lo van a ver como la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿sí? La teoría del fruto del árbol envenenado. Esa fruta envenenada envenena a todo el árbol. En penal, esto reviste una trascendencia capital, ¿sí? Reviste una trascendencia capital. Si bien el objeto de estudio de nuestra disciplina no es el proceso penal, sí se los voy a decir con otro ejemplo como para que ustedes vean esta nulidad en cascada o efecto dominó de las nulidades o la teoría del fruto del árbol envenenado, que eso es un término más propio del proceso penal, ¿sí? Es fundamental ¿por qué? Porque, te vuelvo a insistir, como cuando les dije cuando estudiamos debido proceso, por el derecho humano en juego, la libertad ambulatoria en nuestro ordenamiento jurídico o incluso la vida en los ordenamientos jurídicos a nivel de derecho comparado que todavía tienen prevista la pena capital, la pena de muerte. La teoría del fruto del árbol envenenado supone que si una prueba se obtiene ilícitamente, está viciada de nulidad absoluta. Todas las pruebas que se consigan, que se aporten al proceso y que deriven de esa prueba viciada de nulidad absoluta, necesariamente son nulas. Acarrea la nulidad. Por eso, lo del efecto dominó. Ustedes imaginen cuando se colocan las fichas de dominó paraditas una al lado de la otra, formando figuras o simplemente en línea recta, se cae una y esa necesariamente tira todas las demás. Efecto dominó de las nulidades. Esto ustedes, si se acuerdan de este ejemplo gráfico, no se van a olvidar más hasta que se jubilen después del efecto dominó o en cascada de las nulidades. Esa prueba nula arrastra, vicia de nulidad, enerva todas las pruebas posteriores. En el proceso penal, ustedes imaginen un allanamiento que se practica sin orden escrita del juez competente. ¿Sí? Sin orden escrita del juez competente. Un allanamiento. ¿Sí? Entonces imaginen que en ese allanamiento irregular la policía encuentra un cadáver, encuentra armas, encuentra drogas, encuentra indicios materiales de que se han cometido varios delitos. ¿Sí? Ese allanamiento irregular vicia de nulidad todos los hallazgos que se obtengan de ese allanamiento irregular. ¿Sí? Por eso la policía es, salvo hipótesis excepcionales, sumamente cuidadoso con esto, con lo que se llama también la cadena de custodia de las pruebas. ¿Sí? Si ese allanamiento es irregular, necesariamente el caso va a estar perdido. Después, bueno, se podrán buscar todos los vericuetos que se puedan imaginar, pero esa diligencia, ¿sí? Que el allanamiento no es un medio de prueba estrictamente, sino que es una diligencia que busca obtener pruebas, ¿sí? Pero si esa diligencia está viciada de nulidad, necesariamente va a acarrear la nulidad de todas las pruebas o de todos los indicios que se obtengan, ¿sí? Recuerden también este término, que lo van a ver nuevamente cuando estudien procesal 2, cuando vean proceso penal, teoría del fruto del árbol envenenado, ¿sí? Pero, y acá viene el principio de conservación de los actos procesales, si ese acto procesal nulo no está estrechamente relacionado con otros que se practicaron con posterioridad, no acarrea la nulidad de los otros actos procesales que se practicaron con posterioridad. Ustedes imaginen, volvamos al ejemplo de esa inspección judicial para comprobar, para constatar
humedades. Nula absolutamente porque no la practicó el juez, no presidió el juez esa audiencia fuera del despacho, ¿sí? Por eso ustedes tengan presente que las audiencias no son solo las que se realizan en el recinto de las audiencias de los juzgados o de los tribunales. Ustedes imaginen que en otra sesión de la audiencia complementaria se toman declaraciones de testigos, ¿sí? Se toman declaraciones de testigos, pero esas declaraciones de testigos nada tienen que ver con esa inspección judicial, no están vinculadas, ¿sí? El testigo dice, por ejemplo, un testigo es el albañil que fue contratado por el actor para reparar la humedad que el testigo declara que reparó hace 3 meses y que luego volvió, ¿sí? Esa declaración testimonial no está vinculada con esa inspección judicial. Entonces, la nulidad absoluta de esa inspección judicial no trae aparejada, no acarrea la nulidad en cascada de, por ejemplo, esa declaración testimonial. Ese acto procesal que puede separarse del acto procesal viciado, ese acto procesal se conserva, ¿sí? El ordenamiento jurídico tiene interés en que se conserve ese acto procesal. Por eso es lo que yo les decía, el caso que yo les comentaba, del Tribunal de Apelaciones Civil de sexto turno, entendiendo en segunda instancia, apreció de oficio esa nulidad absoluta, la declaró, pero en definitiva dictó sentencia sobre el fondo, no anuló todos los actos procesales posteriores porque había prueba, efectivamente, prueba practicada válidamente que podía fundar perfectamente el fallo de segunda instancia y en el que se fundó en definitiva también el fallo o la sentencia de primera instancia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Voy muy rápido, si voy muy rápido, me dicen, me frenan por el micrófono o con el chat, ¿sí? Y vuelvo a explicar cualquier cosa. En los demás casos, dice el 111, inciso 2, esto es cuando la nulidad no es absoluta, en los casos de nulidad relativa, en los demás casos solo podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva por haber sufrido perjuicio por su violación. ¿Sí? En el caso del emplazamiento, estrictamente el emplazamiento practicado en forma incorrecta es nulo. Pero ¿quién es el que tiene interés en reclamar esa nulidad? La parte, cuando sufre perjuicio por esa violación, ¿sí? Si la parte dice, por ejemplo, ¿sí? La parte dice, bueno, deduzco un incidente de nulidad por indefensión porque el emplazamiento se practicó incorrectamente. Yo me enteré el mismo día en que el cedulón le llegó a mi vecino porque mi vecino me lo entregó. Bueno, ahí no hay nulidad. ¿Por qué? Porque no sufrió perjuicio. Del propio dicho de la parte que reclama la nulidad, se desprende que no sufrió perjuicio. ¿Sí? Se desprende que no sufrió perjuicio. Entonces ahí mal puede reclamarla. Esto está relacionado y también ustedes lo van a estudiar en nulidades de los contratos, si es que no lo vieron. Vean que dice, puede ser declarada a pedido de parte que no concurrió a causarla. ¿Sí? Quien contribuye con su conducta a causar la nulidad no puede reclamarla, no puede reclamar la nulidad. Esto se expresa en el aforismo latino nemo audiatur turpitudinem allegans. Nemo audiatur turpitudinem allegans. Esperen que se los voy a escribir. Nemo audiatur turpitudinem allegans. ¿Se los mandé o no? No. ¿Por qué? Si le estoy dando venta. Bueno, se los deletreo prácticamente. Nemo, como Nemo, que quiere decir nadie. Audiatur, como suena.
Turpitudinem, como suena también, turpitudinem allegans, con doble L. Nemo audiatur turpitudinem allegans. ¿Qué quiere decir? Que el derecho no puede oír las alegaciones del torpe. El torpe no puede invocar la torpeza en su propio beneficio. Quien concurre a causar la nulidad, quien contribuye a causar la nulidad, no puede decir que sufrió perjuicio por ella. Entonces, necesariamente tiene que reclamar la nulidad quien no concurrió a causarla, ¿sí? Quien no concurrió a causar la nulidad. Subsanación de la nulidad, artículo 112. No puede pedir la anulación de un acto quien lo ha consentido, aunque sea tácitamente, ¿sí? Se puede consentir cuando no hay nulidad absoluta, ¿sí? Esto es cuando hay nulidad relativa, ahí se puede consentir. ¿Recuerdan la diferencia entre la nulidad relativa y la nulidad absoluta? La nulidad relativa es convalidable, puede convalidarse expresa o tácitamente. La convalidación tácita es cuando no se reclama la nulidad en la primera oportunidad hábil que se tiene al efecto, o puede ser expresa, ¿sí? La nulidad absoluta no es subsanable ni es convalidable, vicia de tal manera el acto procesal que no se puede subsanar, ¿sí? El acto necesariamente tiene que practicarse nuevamente con los requisitos que dispone el ordenamiento jurídico. Y la otra diferencia es que la nulidad relativa solo puede ser reclamada por la parte que pretende beneficiarse por esa declaración de nulidad, mientras que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio. En el caso que yo les dije de la inspección judicial, el Tribunal de Apelaciones en lo civil de sexto turno la declaró de oficio esa nulidad, ¿sí? Porque era una vulneración clara, expresa y patente del principio de inmediación, ¿sí? Importa consentimiento tácito el no reclamar la reparación de la nulidad en la primera oportunidad hábil al efecto y por la vía correspondiente. El artículo 113 dispone extensión de la nulidad. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos, que son independientes de aquel. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que son independientes de ella, ni impide que produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición legal en contrario. Bien, la nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que son independientes de aquel. Las que son dependientes encartan lo que yo les explicaba como efecto dominó o en cascada de las nulidades. Los actos procesales independientes no resultan viciados por ese acto procesal viciado, nulo, relativa o absolutamente. En cambio, los que sí están vinculados estrecha, íntimamente, entonces sí necesariamente resultan viciados. ¿Y qué importa este efecto dominó o en cascada de las nulidades? ¿Qué pasa con esos actos procesales nulos por efecto o en cascada? Necesariamente tienen que realizarse nuevamente. Necesariamente tienen que realizarse nuevamente. Esto también es una noción propia de los civilistas, de la doctrina del derecho civil. Lo van a ver claramente explicado por Gamarra, si es que no estudiaron. Creo que están estudiando simultáneamente obligaciones con Procesal 1, me parece, por cómo está diseñado el Plan 2016, que se conoce como repristinación de los actos jurídicos. ¿Qué es la repristinación? Es cuando se declara una nulidad absoluta, en este caso el proceso tiene que volver al estadio anterior a aquel en que se produjo la nulidad. ¿Sí? Imaginen el caso de la inspección judicial de las unidades, nula absolutamente porque no la realizó el juez. Se dicta sentencia definitiva de primera instancia, se condena al demandado a pagar los daños y perjuicios derivados de las humedades, el daño emergente, el costo que supone la reparación de las humedades. Esa sentencia es absolutamente nula, absolutamente nula.
cuando se declara la nulidad absoluta de esa diligencia de prueba, de ese medio de prueba de la inspección judicial, necesariamente el proceso tiene que repristinarse, el proceso tiene que volver al estadio inmediato anterior al que se cumplió ese acto procesal absolutamente nulo. ¿Qué supone esta repristinación? Que se anula todo lo que vino después de esa inspección judicial, incluida la inspección judicial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Imaginemos el tribunal de segunda instancia que, entendiendo la apelación de la sentencia definitiva, aprecia la nulidad absoluta de esa inspección judicial. Entonces, el tribunal lo que tiene que hacer es declarar nula la inspección judicial y todos los actos procesales posteriores, porque estuvieron estrechamente relacionados. La única prueba fue esa. ¿Sí? Y tiene que remitir el expediente al tribunal de primera instancia subrogante, al juzgado que tiene que subrogar al de primera instancia que cometió esa nulidad y que dictó la sentencia, y tiene que practicar ese tribunal subrogante la inspección judicial y tiene que cumplir con todas las etapas posteriores del proceso. Y ahora les voy a hacer una pregunta, porque yo ya les di la respuesta, pero ahora les voy a hacer una pregunta de cuál es el fundamento, ustedes que ya estudiaron principios generales del proceso, ¿cuál es el fundamento por el cual el tribunal de segunda instancia, que aprecia y en consecuencia declara, aplicando el poder de ver que le impone el CGP, que declara de oficio la nulidad absoluta de esa inspección judicial, por qué el tribunal de apelaciones remite el expediente a un tribunal subrogante, que lo tiene que subrogar, y por qué no remite el expediente al mismo tribunal que cometió la nulidad y que dictó la sentencia definitiva? ¿Por qué les parece que el tribunal tiene que hacer eso? ¿Hay algún principio general del proceso en juego? ¿Hay algo que les rechina si se le devolviera el expediente al mismo tribunal que cometió la nulidad absoluta y que dictó la sentencia definitiva? ¿Qué les parece? Profesor, puede ser Sí. ¿Quién habla? la Raquel. Sí, Raquel, adelante. sí, buenas noches. Sí. Buenas ¿Puede noches. ser la imparcialidad? Perfecto, perfecto. El principio de imparcialidad. ¿Y por qué estaría comprometida la imparcialidad del tribunal, el que cometió la nulidad? ¿Por qué les parece? Raquel podría contestarla, si otro compañero Sí, no quiere intervenir. porque en el ejemplo que usted dio, Sí. como que ya había actuado y si vuelve de vuelta a actuar, ¿no? Como que ya tiene un preconcepto, ¿puede ser? Perfecto, 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 Raquel, impecable, exacto. El principio general del proceso que está comprometido ahí es la imparcialidad. ¿Por qué? Porque el tribunal ya juzgó el expediente, el tribunal ya juzgó el caso, el tribunal ya se formó su opinión sobre el asunto, ¿sí? Se formó su opinión en virtud de esa prueba absolutamente nula que él ordenó que se practicara. Él fue el que causó esa nulidad absoluta. Si bien es cierto que las partes no dijeron nada, el tribunal fue el que causó la nulidad absoluta. Y ya se formó juicio y ya emitió su opinión, ya juzgó, ya falló sobre el caso. Entonces no puede volver a él porque hay una probabilidad muy elevada de que dicte la sentencia en el mismo sentido en que ya la pronunció, ¿sí? Entonces, por eso, comprobada esa nulidad absoluta y declarada por el tribunal, necesariamente el expediente tiene que ir a un tribunal subrogante, un tribunal de la misma categoría y de la misma materia en que entendió el tribunal que cometió esa nulidad y que dictó la sentencia, pero necesariamente tiene que ser otro tribunal, no puede ser el mismo, si no estaría gravemente comprometida la imparcialidad, que ustedes saben que también hace al debido proceso, la imparcialidad del juzgador, ¿sí? Perfecto, muy bien Raquel por la respuesta. El artículo 114 del CGP dice, anulación de actos procesales fraudulentos.
Podrá pedirse, aún después de terminado el proceso, la anulación de los actos realizados mediante dolo, fraude o colusión por las vías previstas en el artículo 115. Esta anulación podrá pedirse solo por aquellos a quienes el dolo, fraude o colusión han causado perjuicio y de acuerdo con los principios mencionados en los artículos anteriores. Los terceros pueden también solicitar esta anulación. Si los actos fueren anulados, se repondrán las cosas en el estado anterior a los mismos. Esto es la noción que yo les comentaba antes de repristinación. Comprobado el fraude y declarado tal, el proceso tiene que volver al estadio anterior a que se cometieron esos actos procesales fraudulentos. El ordenamiento jurídico sanciona el fraude. El constituyente, porque también es un principio general que emana de la propia Constitución también, de la forma democrático-republicana de gobierno, y el ordenamiento jurídico de inferior jerarquía, la ley y los reglamentos sancionan el fraude, tratan de reprimir el fraude. ¿Por qué? Porque eso supone que el mecanismo previsto por la ley se utilizó para un fin espurio, para un fin ilegal, para un fin ilegítimo. Y entonces por eso es que tiene que ser sancionado y reprimido a quien le haya causado perjuicio y con los principios mencionados en los artículos anteriores. Después vamos a profundizar sobre estas nociones, dolo, fraude o colusión. Vamos a ver que en la regulación del recurso de revisión vemos quiénes son los que pueden cometer este fraude o el dolo o la colusión, ¿sí? El fraude puede ser de una persona o de varias personas. La colusión supone una connivencia, un acuerdo de ambas partes para servirse del proceso para una finalidad espuria, para una finalidad desviada. Ustedes imaginen que un deudor se colude con un amigo para que este amigo lo demande, ¿sí? Por un crédito inexistente, y con eso se insolventa. Su amigo traba embargo sobre él, imaginen, promueve un proceso de ejecución, una vía de apremio, y con eso el actor, ¿sí?, mediante fraude con ese amigo, ¿qué hace? Pone a resguardo sus bienes de los acreedores, de sus acreedores legítimos. Eso es un claro ejemplo de colusión, un contubernio, una maniobra fraudulenta para insolventarse, ¿sí? Supone la connivencia, supone el acuerdo de las dos partes en el proceso, ¿sí? Porque ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo el actor y el demandado se van a poner de acuerdo? Bueno, ejemplos de esto en la práctica abundan, ¿sí? Son muy, muy frecuentes, desgraciadamente, ¿sí? Desgraciadamente son frecuentes. Por las vías previstas en el artículo 115, ¿sí? Y ahora justamente vamos a las vías. Que esto, como yo les dije, apúntenlo, subrayenlo, es pregunta de parcial, pregunta de examen seguro. Las vías para reclamar las nulidades procesales. Esto es a través de qué mecanismos pueden reclamarse o hacerse valer las nulidades procesales. La nulidad podrá ser reclamada únicamente por los medios que se establecen a continuación. Y después les voy a decir por qué es importante únicamente por los medios que se establecen a continuación. El artículo 115.1 prevé: la nulidad que afecta a la demanda principal o incidental se debe reclamar al contestarla por vía de excepción o de defensa. La nulidad que afecta a la demanda principal o incidental se debe reclamar al contestarla por vía de excepción o de defensa. ¿Sí? Ustedes imaginen que la demanda no lleva firma letrada. Ustedes se acuerdan cuando estudiamos partes, vimos que el requisito de la postulación, todos los escritos de parte, todos los actos procesales de parte necesariamente tienen que contar con asistencia letrada. Ustedes imaginen un caso de una demanda que la firma el actor, parte sustancial, pero
no lleva firma de abogado. El juez obvió ese defecto formal importantísimo al hacer el contralor sobre la demanda, artículo 119 del CGP. El juez no se dio cuenta, ¿sí? El juez no se dio cuenta que adolece de un vicio importante. ¿Por qué les parece que es un vicio importante? Bueno, porque hace las garantías de defensa, ¿sí? La postulación es un requisito previsto por el ordenamiento jurídico justamente para que las partes sometan a consideración de los tribunales de los asuntos que le generan insatisfacción jurídica a través de los profesionales correspondientes, los profesionales del derecho. Entonces, por eso es un requisito indispensable. Entonces, al contestar la demanda, imaginemos que el demandado advierte ese defecto y entonces hace valer esa nulidad, esa irregularidad, la hace valer por la vía de la contestación, ¿sí? Al contestar la demanda, dice, bueno, solicito que se declare la nulidad o que se ordene subsanar la demanda porque falta el requisito de la postulación, carece de firma letrada, ¿sí? Entonces, vean, ese vicio, esa irregularidad, esa discordancia entre el acto concreto, demanda sin firma letrada, y el acto modelo, que es la demanda con firma letrada, entonces ahí la parte demandada hace notar esa irregularidad que no fue observada por el tribunal. Entonces ahí, ¿cuál es la primera oportunidad que tiene el demandado para hacer notar esa irregularidad? Al contestar la demanda. Entonces por eso la tiene que hacer valer ahí. Esa es la vía, ¿sí? Por vía de excepción o de defensa, al contestar la demanda, ¿sí? 115.2. La nulidad que afecta a los actos procesales recurribles se deben reclamar por vía de los recursos de reposición, apelación, casación y revisión, según correspondiere, ¿sí? La nulidad que afecta a los actos procesales recurribles, entonces se tiene que hacer valer por la vía justamente de los recursos, ¿sí? Recurso de reposición, apelación, casación y revisión, según correspondiere, ¿sí? Y luego, el artículo 115.3 dice, procede a reclamar la nulidad por vía de demanda incidental cuando, sea por la naturaleza del acto, sea por otra circunstancia, no corresponda o haya sido imposible hacerlo por vía de recursos o excepción. En tal caso, la demanda incidental deberá ser deducida dentro de los 20 días siguientes al del conocimiento fehaciente del acto. Ustedes recuerden lo que yo les comentaba del emplazamiento nulo, que genera una nulidad absoluta. Se notifica la demanda, se confiere traslado de la demanda en un domicilio equivocado, ¿sí? En un domicilio equivocado. Ese acto no cumple la finalidad, porque el demandado no se entera que se promovió un proceso en su contra y que se dedujo una demanda en su contra, ¿sí? Ustedes imaginen en el mismo ejemplo que yo les comenté al principio de la clase, en el mismo ejemplo que yo les comenté al principio de la clase. En lugar de practicarse el emplazamiento en Avenida General Flores 2928, se practica en el 2928 bis. Pero a diferencia de lo que yo le dije al principio de la clase, el vecino, ¿sí?, no le da el cedulón enseguida que lo ve a su otro vecino. O imaginemos, ese buen vecino en el que se practicó erróneamente la notificación, imaginemos, antes de la pandemia se había ido a Europa por 2 meses, ¿sí? Y la casa había quedado vacía. Cuando vuelve de su viaje a Europa, luego de los 2 meses, ve el cedulón y ahí le golpea la puerta al vecino y dice, vecino, recibí este documento, debe ser para usted, porque tiene su nombre, ¿sí? 2 meses. Ahí ya pasó el plazo para contestar la demanda. Ahí ya el proceso está en trámite. Ya ahí la demanda no se contestó, el demandado no compareció a estar a derecho porque no se había enterado, y entonces ahí el demandado tiene que promover lo que se llama incidente de nulidad por indefensión. ¿Por qué? Porque esa nulidad no la puede hacer valer por vía de la excepción o de la defensa, porque ya venció el plazo para contestar la demanda. 30 días corridos desde que se
notifica la demanda, desde que se produce el emplazamiento. Tampoco puede hacerlo por la segunda vía que estudiamos en el 115. No lo puede hacer por la vía de los recursos. ¿Qué recurso tiene? No tiene ningún recurso, ¿sí? No hay acto procesal recurrible, no hay resolución judicial recurrible. Entonces, esa nulidad absoluta por indefensión la tiene que hacer valer por la vía del incidente de nulidad por indefensión. Este incidente de nulidad por indefensión constituye una verdadera pretensión, es una pretensión incidental, ¿sí? Y tiene que hacerse necesariamente dentro del plazo previsto por la ley a tal efecto. 20 días, plazo de 20 días corridos. Recuerden los plazos. No, eso recuerden no, porque no lo vimos todavía. Pero bueno, capaz que ya lo saben porque ya lo leyeron, ya se adelantaron. Como regla general, los plazos inferiores a 15 días se cuentan por días hábiles, ¿sí? Sacamos los feriados y sacamos sábados y domingos. Los plazos superiores a 15 días se cuentan por días corridos. Este plazo de 20 días, ¿sí? Desde que se toma conocimiento fehaciente de la nulidad del acto, es de 20 días. Entonces ahí, ¿qué tiene que hacer el demandado? El demandado presenta la pretensión incidental de nulidad por indefensión. Y el demandado tiene que decir, tiene que hacer la narración de los hechos y tiene que decir, mi vecino me comentó de que llegó a su domicilio la notificación de la demanda que se entabló en mi contra, me lo dijo el 12 de abril de 2021, la fecha de hoy, 12 de abril de 2021. Y yo comparezco a deducir esta pretensión el 19 de abril de 2021. Ahí el juez hace el contralor de la tempestividad del planteo y claramente está dentro del plazo. Esta pretensión incidental de nulidad del emplazamiento, la parte que la promueve, que es el demandado, tiene la carga de invocar y de probar cuando tomó conocimiento fehaciente del acto que pretende que se declare nulo. ¿Por qué? Porque si no el tribunal no tiene manera de controlar la tempestividad del acto, no tiene manera de controlar la tempestividad de la pretensión. Si no dice, yo me enteré tal día y estoy presentando la demanda tal día, digo que eso le surge de la nota de cargo que se imprime, que se asienta en el escrito que se presenta. Si no dice, si no invoca y si no acredita u ofrece las pruebas necesarias como para acreditar esto, entonces el tribunal no puede controlar la tempestividad y bien podría desestimar de plano la pretensión incidental de nulidad por indefensión. Ahí, de buena práctica, ¿qué es lo que tiene que hacer quien pretende que se declare esa nulidad por indefensión? El demandado tiene que decir, mi vecino me dijo, por ejemplo, antes de ayer, que se presentó este cedulón y a fin de acreditar ese extremo, ofrezco la declaración testimonial de fulanito de tal, que es mi vecino. Cuando el tribunal interrogue a fulanito de tal, mi vecino, le va a decir, sí, señor juez, efectivamente, yo le presenté a mi vecino, el señor fulanito de tal, le presenté este documento en tal fecha, ¿sí? Le presenté este documento en tal fecha y el tribunal le puede decir, bien, perfecto, ¿cómo recuerda usted efectivamente que fue esa fecha? Y ahí el testigo puede decir, bueno, yo recuerdo que fue esa fecha porque justo era el cumpleaños de mi hija mayor, entonces por eso me acuerdo claro que fue esa fecha. Eso robustece la credibilidad del testigo, robustece la eficacia convictiva de esa declaración, ¿sí? Pero eso es la demanda incidental cuando, por la naturaleza del acto, no haya podido hacerse valer esa nulidad por vía de la defensa o de la excepción o por vía de los recursos. Un recurso importante con el que puede hacerse valer la nulidad por indefensión cuando ya el proceso principal terminó, ¿sí? Cuando ya pasó una autoridad de cosa juzgada, es el recurso de revisión. Esto nosotros lo vamos a estudiar puntualmente cuando estudiemos este medio impugnativo, el recurso de revisión. Y una modificación importante que introdujo la ley 19.090 es que previó como causal específica la nulidad por indefensión cuando no se haya podido hacer valer por las otras vías previstas en el artículo 115. Y por último,
la nulidad, la declaración de nulidad en segunda instancia. El artículo 116 dice: el tribunal de segunda instancia que debe pronunciarse sobre un recurso de apelación deberá observar si se ha hecho valer en el escrito, interponiendo el recurso, la nulidad de la sentencia o de actos de la primera instancia, o si se ha incurrido en los mismos en alguna nulidad insanable. Esta es la hipótesis en la que, en función de la cual actúa el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de sexto turno, en el caso que yo les dije, que anuló de oficio la inspección judicial practicada no por el tribunal, sino comisionada por el tribunal a otro funcionario. En caso de que así fuere, examinará en el fallo previamente la nulidad y solo en el caso de rechazarla se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si admitiere la reclamación y la declaración de nulidad hiciera imposible el aprovechamiento de los actos procesales posteriores, se dispondrá el reenvío del proceso al estado en que se hallaba en el momento de causarse la nulidad. ¿Sí? Si hay actos procesales que no están estrechamente vinculados, puede seguirse adelante con el proceso y se puede dictar sentencia. Y acá se dispondrá el reenvío, estrictamente es una remisión a un tribunal subrogante, ¿sí? Si se generó esa nulidad absoluta que acarreó la nulidad de otros actos procesales, necesariamente se tiene que remitir a un tribunal subrogante, no al mismo tribunal que cometió o que contribuyó a causar ese acto nulo absolutamente o a dictar la sentencia definitiva. ¿Sí? Por último, ya estamos un par de minutos excedidos, pero no quiero dejar esta pregunta sin leer. Profe, en virtud del artículo 281 no puede solicitar la anulación si no se está frente a una sentencia definitiva. O sea, si en el transcurso del proceso se dan cuenta de que hay fraude o dolo, no se puede hacer nada, solo esperar a que se dicte sentencia. No entendí, perdón. No, a ver, también, y esto hace el principio de economía procesal, ¿sí? Cuando se tenga constancia o fehaciencia o sospecha de que se está cometiendo un dolo, se está actuando con dolo o con fraude, tiene que hacerse valer. Luego después la oportunidad en que el tribunal pueda pronunciarse o pueda analizar esa nulidad, eso es otra historia, pero sí tiene que hacerse valer. Esto hace también al principio de buena fe. Si yo parte en el proceso, sé que se cometió fraude, no voy a esperar a los alegatos de bien probado como para ponerlo en conocimiento del tribunal. Eso hace el principio de buena fe, sino es que como que la parte se guardara un as bajo la manga. Si me va mal, bueno, digo que se cometió fraude. No, tiene que hacerse en la primera oportunidad. Después, bueno, la oportunidad en la que el juez analice esa nulidad sí puede hacerse en la sentencia definitiva si es que no se dedujo propiamente un incidente. ¿Sí? Bueno, si les quedan dudas, que es lógico que le queden dudas, tuvimos que ir rápido para poder abarcar el tema, y es un tema especial, es un tema importante del curso. Nos consultan por favor en el foro de dudas, ¿sí? Bueno, buenas noches, que pasen bien y nos vemos en la clase del miércoles.